Cuando uno piensa vivir, piensa no tanto en vivir bien, lo que también sería deseable, sino, como dice la filosofía, a vivir mejor. Y no se puede vivir mejor en la ausencia de justicia. Nadie, aunque se haya quedado con todo, puede vivir mejor a cambio de los excluidos. Ninguna buena conciencia, ninguna buena persona puede vivir bien en un lugar donde todos no pueden vivir mejor. Estamos entonces, emancipación por un lado, la vida por otro, la educación que viene para decirnos emancipar y educar tiene que ver con la vida, tiene que ver con construir entre todos algo del orden de una comunidad. Y no quiero hablar de la comunidad en el sentido banal de un rejuntamiento, de un amontonamiento. Cuando digo comunidad, aludo al concepto de lo común, de lo comunitario. Y comunitario quiere decir que pertenece a todos, no solo a algunos, no solo a pocos, no solo a este cachito. Comunidad alude a lo que pertenece a todos, insisto, y se contrapone a la noción de propiedad, porque la propiedad solo es de algunos. Comunidad alude a compartir y repartir. Comunidad alude al bien público, al interés común, al amor de la comunidad. Comunidad conlleva la igualdad como principio, que es lo que sostiene la emancipación. Podríamos discutir, de hecho muchos discuten el concepto de igualdad como principio. Igualdad como principio no quiere decir, quiere decir exactamente lo contrario a igualdad como punto de llegada, dice Rancière cuando retoma al pedagogo Jacotot. Para que haya igualdad la tenemos que tener atrás, porque la igualdad no se construye sino a condición de que salgamos a comprobar que es un principio. Rebobino a ver si logro ser un poco más clara. No se trata de proponernos la igualdad, de ver si logramos la igualdad. Se trata de reconocernos como iguales y salir a constatar en la vida cotidiana que la igualdad forma parte de la realidad de la nación, de la realidad de los sujetos. Solo porque pensamos que es un principio, podemos eventualmente ponérnosla como horizonte. Y este posicionamiento respecto a la igualdad es lo que le permitió a Jacotot, que es como una referencia obligada, y muchos de ustedes a lo mejor hasta ya estarán cansados de esta referencia, y después a Rancière, pensar esa diferencia que nos trae al territorio educativo entre una pedagogía, y perdón por la cita, embrutecedora, la diferencia entre una pedagogía embrutecedora y una pedagogía de la emancipación. Para Jacotot, el pedagogo contemporáneo de Kant, la pedagogía podía transitar por estos dos caminos. La pedagogía, dice Jacotot, puede embrutecer. Y embrutece cuando olvida que las inteligencias son iguales. Embrutece porque al ignorar la igualdad de las inteligencias, hace creer que alguien tiene la propiedad de la explicación. Y alguien dice entonces, porque vos no sabés, porque vos no sos inteligente, yo, dice la pedagogía, te voy a explicar. Para Jacotot, explicación y embrutecimiento son sinónimos. Y hay otra sinonimia que tiene que ver con lo que él denomina un maestro emancipador. Un maestro emancipador es aquel que confía en que el otro puede aprender y que puede aprender sin que yo le explique, no sin que yo comparta con él lo que yo sé, pero tengo que saber, si soy un maestro emancipador, que el otro aprende de mí no solo lo que yo sé, sino lo que yo no sé. No solo lo que yo aprendí, sino lo que no aprendí. ¿Por qué aprende todo esto? Porque tiene cabeza.
Y es ahí donde las políticas del neoliberalismo han creado una confusión. Parecería que los pobres, que no tienen mucha plata, son, aparte de no tener cuentas importantes en los bancos, son pobres de cabeza. Y el neoliberalismo tiene una explicación para contarles el mundo, una racionalidad para decirles. Desde una pedagogía de la emancipación, nosotros decimos no hay ningún pobre de cabeza, aunque las tripas le hagan ruido. Y esto no significa ser sordo al ruido de las tripas de la panza vacía. Significa no confundir una pobreza con otras. Significa no desmerecer la cabeza de nadie y significa tratar al otro en el plano de la igualdad. Jacques Otto Rancière dice: no hay emancipación si la palabra de un hombre no puede ser comprendida por otro hombre. Y para que sea comprendida no se trata de que yo la explique, sino de que me lo imagine, lo piense e interactúe con él como igual, de igual a igual. Y esto no significa anular las asimetrías, esto significa no hacer de las asimetrías la fuente de una desigualdad. Se trata entonces, como ustedes ven desde esta perspectiva, que por supuesto pueden discutir, de admitir a la vez dos cosas. Una, que son tiempos como donde dice Castoriadis. Castoriadis tiene un libro maravilloso que se llama La escalada de la insignificancia. Describe así este mundo contemporáneo. La insignificancia crece, crece la mezquindad, crece el pensar pequeño, la ruindad. Y en estos tiempos, dice Castoriadis, es comprensible que los ciudadanos estén sin brújula. Porque esta pérdida de la brújula, que es como la pérdida del horizonte, la pérdida de referencia, donde todos sabemos, andamos ahí como extraviados, dice, se debe a un desgaste sin precedentes de las significaciones imaginarias sociales fundantes de la comunidad. Y entre estas imaginaciones, significaciones sociales fundantes, para Castoriadis, la más importante es la educación. Él dice, la centralidad de la educación es indiscutible. Y dice, una sociedad democrática es impensable a menos que la entendamos como una inmensa institución de educación y de autoeducación permanente de sus ciudadanos. Ninguna sociedad democrática podría vivir sin esto. No habría ninguna sociedad democrática que pudiera vivir sin educación. Y él dice que para esto no alcanzan los libros, que para esto se requieren sujetos que, porque están tratando de emanciparse a sí mismos, habilitan la emancipación del otro. Nadie no emancipado puede colaborar con la emancipación del otro. En este trabajo, donde la educación tiene centralidad, este trabajo hacer entre todos, Castoriadis retoma, no logro encontrar entre mis papeles la cita exacta, pero la recuerdo aproximadamente, una expresión de Aristóteles que justificaba la existencia de la educación, diciendo que la paideia era una paideia prostakoina, una cosa así en griego, que significaba que la educación solo tenía sentido si tenía el concepto de pueblo y la noción de gobierno en juego. Era para lo común y para lo comunitario, era para el espacio de lo social que la educación tenía un sentido. Y en este lugar de la educación para la emancipación, en este lugar que les propongo que pensemos de asociar educación, vida y emancipación, quiero destacar una actividad que siempre ha sostenido la escuela pública en la Argentina, que tiene que ver con habernos brindado a todos el acceso a lo diverso, con haber sido un espacio público que puso palabras a nuestra disposición durante muchos años a pesar de muchas circunstancias adversas. Acerca de esta pluralidad del espacio público, de la escuela pública,
Un psicoanalista llamado Pontalís, recordando su infancia, dice, por suerte un día entré a la escuela. Entrar a la escuela para mí fue un alivio. ¿Saben por qué? Porque me encontré con otros. Por suerte un día me mandaron a la escuela y salí de la familia. Y esto no quiere decir que no la quisiera, sino que tuvo la oportunidad de conocer el mundo. Por suerte en mi escuela, él iba a una escuela pública, yo tuve en la escuela secundaria no menos de 40 profesores, 40 maneras de hablar, 40 acentos, 40 puntos de vista. Dice, ¿saben por qué estoy agradecido a eso? Porque eso fue lo que me permitió librarme del dominio de un pensamiento único. Honra a los 40 profesores y hace un movimiento muy gracioso, muy poco demagógico. Es alguien que vivió el Mayo francés y dice, yo siempre discutí una consigna del Mayo francés que escribía en las paredes de París. Liceo igual cuartel. Para mí el liceo, cierto, era un espacio absolutamente reglado, de horarios estrictos. Sabíamos lo que aprendíamos en primero, en segundo y tercero. ¿Qué novela íbamos a leer? ¿Qué autor íbamos a tocar? ¿Qué ecuación iba a ser tratada? Dice, pero en el medio de ese mundo tan organizado, yo encontré la libertad. Y entonces para mí, dice, siempre discutí la consigna del Mayo francés, liceo igual prisión, porque para mí el liceo era Versalles. El liceo era el mayor de los palacios, si ustedes quieren, el lugar donde alguien podía estar, donde nunca nadie había previsto que estuviera. Es esa diversidad a la que yo creo que debemos atender cuando pensamos en la emancipación. La emancipación es entre iguales, pero los iguales deben entenderse como semejantes, es decir, admitir esas sutilezas de los matices que hacen a la polifonía que reclama la tolerancia de la que hoy hablaban en la primera mesa. Yo quisiera simplemente decirles que cuando uno usa estas viejas palabras, quiere sin duda recuperar algo. Yo quiero recuperar algo, no me importa que me digan antigua, no me importa no estar a la moda, no me importa no usar el vocabulario hegemónico, no me importa no coincidir con ciertas modas que se nos han metido. Cuando vuelvo a usar viejas palabras es porque yo creo que la creatividad política de la que Castoriadis habla y que nos alude y que nos convoca, me convoca, tiene que ver con una actividad poética. En ese punto donde poesía y política forman una sola cosa. Y el que mejor dice para mí eso es un poeta argentino que se llama Roberto Juarros. Juarros dice, tiene una poesía breve, se las leo y con esto, la poesía se llama Palabras que me nombran. Dice, todas las palabras me nombran cuando yo sé escucharlas. Todas las palabras me nombran cuando sé escucharlas. Ahora debo aprender a decirlas para que otros se sientan nombrados si acaso las escuchan. Para nombrar a un hombre se necesitan todas las palabras. Y ahora es mi turno de continuar la ceremonia. Para mí la educación es el turno de continuar la ceremonia. Muchas gracias.